¿Qué tal? El tema que hoy presento es migración, salud mental y desarrollo humano en México. Una mirada desde la discriminación y la cultura. Este tema suele analizarse de perspectivas económicas o de seguridad, pero pocas veces es reflexionado sobre el enorme impacto que tiene en la salud mental y en el desarrollo humano de quienes se ven obligados a desplazarse. La frase de José Saramago que aparece en esta diapositiva resume muy bien el sentido de esta investigación. La patria no siempre es un territorio. Muchas veces es la dignidad que una persona lucha por conservar. Para comenzar, es importante comprender que México ocupa una posición única dentro del fenómeno migratorio. Nuestro país es simultáneamente lugar de origen, de tránsito, de destino y también de retorno para millones de personas. Esto significa que enfrenta múltiples desafíos de manera simultánea. Sin embargo, la migración no ocurre por decisión completamente libre. Detrás de ella existen desigualdades estructurales, violencia, pobreza, falta de oportunidades y violaciones constantes a los derechos humanos. Desde la perspectiva del desarrollo humano, la movilidad no representa únicamente un cambio geográfico, representa una experiencia que transforma la vida, la identidad y el bienestar emocional de quienes migran. Sobre la frontera sur, la llamada también la otra franja, debemos de comentar que siempre hablamos y pensamos en la frontera norte con Estados Unidos, pero la frontera sur también constituye uno de los espacios más complejos y vulnerables de este continente. Durante muchos años fue una región caracterizada por una movilidad relativamente flexible entre comunidades vecinas. Sin embargo, es en las últimas décadas que esta dinámica cambió profundamente. Hoy observamos una creciente militarización, mayores controles migratorios y una vigilancia permanente. Paradójicamente, mientras aumentan los mecanismos de control, siguen siendo ineficientes las inversiones en salud, educación, infraestructura y desarrollo para las comunidades locales y para las personas migrantes. Esto genera una tensión permanente entre seguridad y derechos humanos. Derechos humanos y políticas sociales. En este contexto surge una pregunta importante. ¿Las políticas migratorias realmente protegen los derechos humanos? La respuesta es que aunque México posee un marco jurídico relativamente avanzado, existe una enorme distancia entre lo que establece la ley y lo que sucede en la práctica. Persisten limitaciones presupuestales, instituciones rebasadas y obstáculos administrativos que dificultan el acceso de efectivo a servicios básicos. A esto se suma la discriminación, el racismo, la violencia institucional que enfrentan especialmente las personas migrantes en situación irregular. Por eso, diversos autores proponen sustituir el enfoque centrado en la seguridad nacional por uno basado en los derechos humanos y la dignidad de las personas. En esta diapositiva sobre las tecnologías de exclusión fronteriza, encontramos un concepto muy interesante: las tecnologías de exclusión. Estas no se refieren únicamente a dispositivos tecnológicos, sino a mecanismos sociales, culturales e institucionales que producen exclusión. También observamos manifestaciones de racismo estructural, donde ciertos grupos son considerados inferiores o peligrosos únicamente por su origen. Además, aparece la aporofobia, que consiste en rechazar particularmente a las personas pobres. En conjunto, estas formas de exclusión terminan deshumanizando al migrante y justificando prácticas discriminatorias. ¿Por qué las personas migran? Las causas son múltiples. Aquí analizamos los factores impulsores y los riesgos. Encontramos, por ejemplo, la violencia generada por el crimen organizado, la pobreza estructural, los efectos del cambio climático y el deseo de reunirse con sus familias. Las personas enfrentan secuestros, extorsiones, tratas de personas, violencia sexual, etcétera, etcétera. Es decir, el proceso migratorio implica una acumulación continua de experiencias traumáticas que afectan profundamente la salud mental. ¿Cuáles son las consecuencias en la población adulta migrante? Los factores que comentamos en la diapositiva anterior tienen efectos importantes sobre el bienestar psicológico. Entre las principales consecuencias encontramos el estrés postraumático, la ansiedad, la depresión
y los elevados niveles de angustia. Pero las afectaciones no son únicamente individuales. También se rompen redes familiares, se debilita el sentido de pertenencia y muchas personas terminan incorporándose a empleos informales donde continúan viviendo condiciones de vulnerabilidad. En muchos casos, deben abandonar parte de su identidad cultural para intentar integrarse a nuevas sociedades. Este proceso de adaptación forzada también representa una carga emocional muy importante. Sobre las mujeres trans y estas crisis superpuestas. Uno de los grupos más vulnerables dentro de la migración son las mujeres trans. Con frecuencia, no migran únicamente por razones económicas, sino porque enfrentan violencia estructural, discriminación y amenazas directas contra su vida. Además, la pandemia por COVID-19 y las crisis ambientales incrementaron aún más estas condiciones de exclusión. Los estudios revisados proponen un cambio importante: dejar de entender el trauma únicamente como un problema clínico individual y reconocer que muchas veces es consecuencia de estructuras sociales profundamente violentas. También, estos estudios destacan el concepto de cuidado común, entendido como las redes comunitarias de solidaridad que permiten sobrevivir incluso cuando las instituciones fallan. ¿Qué hay sobre la evidencia científica? Las investigaciones del Instituto Nacional de Psiquiatría muestran que los efectos también alcanzan a niñas, a niños y a adolescentes. La niñez binacional experimenta ansiedad, depresión y fuertes conflictos de identidad, especialmente después de los procesos de deportación. Los jóvenes que permanecen durante largos periodos en contextos de exclusión presentan mayor riesgo de consumo de sustancias. En comunidades indígenas, la pérdida de las redes comunitarias incrementa todavía más estas vulnerabilidades. Asimismo, el acoso escolar y la discriminación agravan considerablemente estos problemas. Todo ello demuestra que la salud mental debe entenderse como un fenómeno social, además de psicológico. Las determinantes sociales del cuidado de la salud. Llegamos ahora a una nueva pregunta fundamental. ¿Qué determina realmente el cuidado de la salud? La respuesta es que la salud no depende únicamente de factores biológicos. Existen determinantes sociales que condicionan profundamente las posibilidades de vivir con bienestar. Entre ellos encontramos las políticas públicas, las condiciones económicas, la violencia, la seguridad, las oportunidades laborales, los procesos de adaptación cultural y sobre todo las redes de apoyo. Cuando estos factores son favorables, las personas tienen mayores posibilidades de cuidar su salud. Cuando fallan, por el contrario, incluso los mejores servicios médicos resultan insuficientes. ¿Por qué hablar del cuidado de la salud como un tema cultural? Bueno, es porque la salud también es un fenómeno profundamente cultural. Las creencias, valores y formas de organización social influyen en cómo entendemos la enfermedad, cómo buscamos ayuda y cómo acompañamos a quienes sufren. Cuando una sociedad discrimina a los migrantes, automáticamente limita su acceso a servicios médicos y psicológicos. Por otra parte, las propias comunidades migrantes desarrollan estrategias solidarias para cuidarse mutuamente. Estas redes de apoyo representan formas de resistencia, supervivencia y preservación de la dignidad humana. Hemos llegado a la diapositiva que ahora presentamos con las conclusiones. En este asunto, podemos afirmar que la salud mental de las personas migrantes refleja mucho más que problemas individuales. Es un indicador de las desigualdades estructurales presentes en nuestra sociedad. Mientras las políticas públicas continúen privilegiando el control fronterizo sobre la protección de los derechos humanos, seguirán reproduciéndose condiciones de sufrimiento psicológico. Por ello resulta indispensable avanzar hacia políticas integrales que fortalezcan la inclusión, la atención en salud mental, la protección jurídica y el desarrollo humano. Finalmente, me gustaría cerrar con una reflexión. Migrar nunca debería significar perder la dignidad. Nuestro reto como sociedad consiste en construir comunidades capaces de reconocer que toda persona, independientemente de su origen, merece respeto, cuidado
y oportunidades para desarrollar plenamente su proyecto de vida. Muchísimas gracias por su atención. Los veo la siguiente ocasión.